Sí, mijito, sí, Felipito, es que Epis, el sabiólogo, el que por fin tuvo tiempo para atenderlo, Felipito. Muy bien, muchas gracias. Él ya va en camino, mijito. Él ya va para allá. Bueno, para que lo reciba muy bien, aproveche porque él es el sabiólogo. Bueno, en realidad él no sabe nada, pero toca hacerle creer que está en ese proceso porque él quiere ser el mejor sabiólogo del mundo. Y yo sé que usted puede de pronto ayudarle, dar unas pauticas ahí, pero hágale entender como si él fuera el que le estuviera ayudando a usted. Bueno, mijito, recuerde eso. Mijito, bueno, lo dejo porque ya tengo allí la olla en el fogón. Y entonces, salúdense a Pis. Espero que le vaya muy bien por allá, mijito. Bueno, adiós, adiós. Por fin he llegado a la casa de don Felipe, un sabiólogo. Bueno, el único sabiólogo soy yo, pero estamos haciendo competencia aquí con don Felipe Acosta. Buenos días, don Felipe. Muy buenos días, don Sabiólogo. Primero quiero decirle que tiene un café muy exquisito y ya podemos venir más seguido aquí a entrevistarlo solo por el café. ¿Cómo fue su infancia? ¿De dónde es? ¿Dónde nació? ¿Dónde creció? ¿Dónde jugó? Pues sí, soy el menor de 5 hermanos, de una familia conformada entre un costeño y una paisa. Oh, qué combinación tan interesante. Una familia numerosa, disfuncional. ¿Qué quiero decir con una familia disfuncional? Donde finalmente las necesidades emocionales de los miembros de la familia no eran atendidas, en medio, digamos, de una relativa abundancia, ¿sí? Con muchas oportunidades de estudio, de trabajo, etcétera, pero finalmente con muchas incapacidades o discapacidades emocionales. Digamos que sí, crecí y me educaron en un lugar con oportunidades. Digamos que fui a un muy buen colegio, nací en la ciudad de Bogotá, fue un muy buen colegio. Digamos que estaba en un entorno, en un medio en el cual había muchas inquietudes intelectuales, culturales, políticas, de todo orden, estéticas, en fin, artísticas, de todo. En ese sentido, digamos que había una enorme riqueza, abundancia, ¿sí? Finalmente, digamos que interactuaba con personas, sí, también de muchas posibilidades, con compañeros de colegio, con familias también que tenían una enorme cantidad de posibilidades y de recursos. Pero por el otro lado, muy roto interiormente, muy, con muchas heridas no sanadas y con pues la apariencia de que todo estaba bien, pero finalmente había pues una gran soledad, una gran sensación de escasez, de escasez de afecto genuino, de amor. Aunque aparentemente todo estaba dado para ser felices en los términos de nuestra sociedad. Y finalmente cuando yo miro a la distancia del hogar paterno, pues en principio y aparentemente, pues ahí estaban papá y mamá, ¿verdad? Cuando yo le pregunté a mi mamá, ¿cómo fue mi concepción? Su respuesta fue, no me acuerdo. Mamá, ¿dónde nací? Y su respuesta fue, no me acuerdo. Mamá, ¿a qué hora nací? Y su respuesta fue, no me acuerdo. Y todos esos no me acuerdos tenían que ver con toda la dificultad que ella tenía por su momento de vida, de poder transitar y aceptar pues ese hijo que venía a su vida en ese momento en particular y circunstancial. Mi papá estaba de ferias y fiestas. Y decían, después supe las malas lenguas, que tenía una sucursal, era un hombre amplio de corazón. Entonces había decidido muy montar... generoso, muy generoso. Sí, muy generoso, muy abundante. Entonces había decidido montar sucursal. Y ella transitaba eso con mucha angustia, con mucho desespero y finalmente con muy poca aceptación de su condición, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, me relatan cómo
se arrancaba el pelo, se daba golpes contra las paredes y maldecía el hecho de estar embarazada cuando tenía 7 meses de embarazo. Yo, cuando nazco, me quiero devolver. ¿Cómo es que me quiero devolver? No quiero respirar. Sufro una seria asma siendo bebé. Asma que se cura con la aparición de una tía política que llega en un fin de semana a cuidar al perro y a cuidarme a mí en un ataque de asma y se queda viviendo con nosotros 14 años. Esa tía política fue como mi segunda mamá. Y todo el afecto de esa tía política me sana. Te fortaleció de alguna manera. Claro, por esa me sana del asma, lo cual no quiere decir que finalmente todo lo roto que estaba a mi interior y que venía a mi interior, pues se sanara. Porque finalmente ella también era muy dada a llenarme de cosas, ¿no? De juguetes, de ropa, sí, muy abundante. Pero en última instancia, con toda la dificultad que tenía a mi interior por lo roto que venía. Y digamos que toda esa abundancia, pues de personas, porque en un momento dado, pues éramos una familia grande, numerosa, entonces había mucha interacción, había muchas personas, había muchos intereses, como te decía, había muchas actividades, todo. Eso generaba todo un estímulo, sí, de buscar y de compartir en el exterior, pero en el fondo, digamos, padeciendo una enorme escasez. Pero finalmente esa abundancia exterior me llevó a buscar mucho. Cuando yo tengo 2 años, mi papá se quiebra económicamente en forma estruendosa y decide irse a buscar cómo recuperar su patrimonio fuera de la ciudad, fuera de Bogotá. Y entonces pues papá nos abandona. Y mi mamá encuentra como medio para poder atender las necesidades de la familia el irse a administrar un almacén que un tío mío tenía en San Andrés Islas. Entonces nos abandona porque se va a trabajar. Pero en ese almacén de San Andrés iba y venía con la tía que te mencioné que había llegado a la vida. Entonces yo cambiaba de mamá cada mes. Entonces se iba una y regresaba a la otra, se iba una y regresaba a la otra. Eso finalmente significaba que tenía 2 mamás, pero no tenía ninguna. Okay. Y mis hermanos, que eran todos mayores que yo, pues sucede lo que sucede con los chinos chiquitos, ¿verdad? Entonces no moleste, sí, váyase de aquí, no juegue con nosotros, no sálgase, no me está interrumpiendo, no haga tanto ruido. ¿Okay? Entonces, en medio de tanta gente también había, sí, una enorme soledad. Yo tengo una anécdota que me gustaría compartirle, y es que tengo unos 12 años, y en un almuerzo esos de familia donde venían los tíos y las tías y todo el cuento, en medio de una gran bebeta que era lo que acostumbraban a hacer, sí, una abundancia de licor en todo su esplendor. Yo me atrevo a afirmar que como lo está haciendo en un momento dado la NASA en ese momento con el programa de astronautas, yo quería poder tener un estado alterado de conciencias con todas las sustancias que me dieran la posibilidad, sí, de experimentar los estados alterados de conciencia, porque eso me iba a permitir el camino del conocimiento interior y de finalmente darme herramientas en la conquista de mí mismo y darme conocimiento de cómo serán los límites. Y lo puse como tema de discusión en el almuerzo y eso se armó una gran discusión. En esa época, cuando aún los dinosaurios se asomaban a las ventanas, no había tanta información con relación a las consecuencias de las sustancias. Sí. Es importante aclarar porque no sé si está hablando de la sustancia de pollo, del caldo, ¿qué sustancia estamos hablando? Estoy hablando de las sustancias psicoactivas, de todo lo que, de que generar y ayudar a tener un estado alterado de conciencia. Ya. ¿Sí? En ese momento, digamos que no había todo el problema que había en India y toda la visibilidad que el problema tiene. En esa época, pues como le digo, la NASA estaba en un momento experimentando con los astronautas, con todo el programa espacial, el uso de sustancias psicoactivas. Y pues yo hice esa afirmación. Como la ignorancia es muy atrevida, después me empeñé en explorar ese camino juiciosamente. ¿Años después? Años después. Y entonces después me dedico a probar cómo es esa historia. Vamos a probar toda clase de sustancias. Digamos que simultáneamente sigo con toda esa curiosidad, entonces me meto a estudiar sociología, después abandono la sociología y me meto a estudiar economía. Digamos que tengo un periodo de adolescencia en la universidad
de alto consumo de sustancias, pero finalmente el interés como por estar entendiendo cómo era que funcionaba el entorno, pues sí, como que me logro distanciar de eso. eh, y finalmente, digamos que soy muy exitoso económicamente, muy joven. Me caso, eh, digamos que en ese matrimonio dos niñas, pero después me vuelvo a encontrar, yo no tenía conocimiento de toda la predisposición que tenía para desarrollar la enfermedad de la adicción. Y en medio de todo ese éxito, pues vuelvo a las andanzas o a las ideas de probar cosas. Hay una filósofo cuyo nombre no recuerdo perfectamente, que decía que el hombre, en general el ser humano, es un mar de conocimientos, sí, con un centímetro de profundidad. Y yo creo que eso se me aplica a mí. Yo tengo un mar de conocimientos con un centímetro de profundidad. Digamos que estudios, pues aparte, digamos, de los estudios normales del currículum de bachillerato, estudié algo de sociología, estudié algo de economía, estudié algo de psicología, después hice una especialización por la vía difícil en adicciones, y recientemente estoy dedicado a acompañar personas que están interesadas en conocerse a sí mismos. Yo pruebo por primera vez la marihuana a los 14 años. Digamos que en ese momento lo que me digo es, no, esto es divertido, pero pues, finalmente lo voy a hacer muy espaciadamente y no voy a consumir mucho, etcétera. Yo en ese momento estoy en tercero bachillerato. Para cuando estoy en sexto bachillerato estaba consumiendo marihuana mañana, tarde y noche. Oh, ya llevabas un ritmo acelerado. Sí. Después que salgo del colegio y entro a la universidad, bajo el ritmo de consumo. Y bajo el ritmo de consumo por lo encarretado que estoy con la universidad, pero con lo encarretado que estoy con el trabajo. O sea, estudiabas en la universidad y al mismo tiempo trabajabas. Sí, porque me dieron una oportunidad. Digamos que yo comienzo a estudiar sociología nacional, me salgo sociológicamente a estudiar economía y me dieron una oportunidad de trabajo en una compañía exportadora de café y estábamos en plena bonanza cafetera. Y entonces de alguna manera estaba en una posición privilegiada para ver cómo funcionaba el país, cómo era la toma de decisiones, cómo era, digamos que de alguna manera el dinero es como la savia, ¿sí? de toda la economía. Entonces tenía una muy bonita oportunidad y eso me encarretó. Y bueno, y conozco a la mamá de mis hijas y me caso y hago una carrera ahí con la compañía, pero me enredo de una manera tonta también con una amiguita que me presentaron por ahí. Estaba siguiendo los pasos de su papá. Y el abuelo, y el tatarabuelo, bueno, no de la tradición. de todo el chamizo genealógico. Háblenos un poco de ese éxito cuando habla de que tuvo un éxito económico. ¿Qué quiere decir ese éxito económico? Digamos que siendo relativamente muy joven, pues tenía pues una diversidad de recursos y de medios, pues para esa edad, creados y construidos por mí mismo. Entonces tenía una trilladora de café, una tostadora de café, puestos de compra y trilla en varias ciudades del país, finca ganadera, en fin, apartamentos en Bogotá, varios carros, un patrimonio suficientemente amplio para que hoy en día eso se exprese en cifras superiores a los 9 dígitos, para darle una idea. ¿Y estamos hablando de qué década? Estamos hablando de finales de los 70, principios de los 80. Muy joven. Una persona muy exitosa y a corta edad. Sí, digamos que en ese momento, digamos que varias veces, ese sí fue un ciclo en un momento dado, o digamos varios ciclos que se repitieron, porque después de que logra acabar con todo ese patrimonio,
la familia me vuelve una oportunidad, entonces estoy nuevamente en un ciclo muy exitoso porque finalmente regreso a Bogotá, soy gerente de una compañía de financiamiento comercial de arrendadora financiera, soy miembro de una junta directiva de una firma corredora de bolsa, interactúo sí, con, digamos, la crema innata de la toma de decisiones económicas y del poder en Bogotá. Pero finalmente ese ejercicio de búsqueda constante de donde se suponía que estaban las respuestas desde el punto de vista del éxito, ¿sí? Del bienestar, siempre me generó un enorme vacío y siempre me generó pues como el sentirme muy roto interiormente porque no encontraba que eso fuera auténtico. Siempre veía una gran dosis, digamos, de prestigio, poder, eh, placer, sí, pero no había una respuesta que me satisfaciera en el sentido de que me diera mi equilibrio, ni que me diera satisfacción real, ni que me diera, sí, siempre me sentía más vacío. Pero qué interesante, porque si uno lo hubiera conocido en esa época, uno diría, oh, este hombre es extremadamente feliz, tiene dinero, ya tiene una esposa, dos hermosas hijas, diferentes trabajos, libertad financiera y muchas cosas que podría hacer, poder, se movía en un campo de gente con. Pero volvía recurrentemente al infierno. ¿Y cuál era el infierno? Volver a la adicción. Entonces construía y digamos que construía de una manera exitosa, entre comillas, y después volvía sí, a retomar el camino del infierno. Eh, hay una palabrita que se escucha a veces y es el tema del fracaso. Empresarialmente o en sus proyectos económicos, ¿cuántas veces podría decir que fracasó? ¿Y cuántas veces se levantó? Pues la más reciente fue Fundación. Oh. Sí, que se puede, desde el punto de vista empresarial, se puede considerar un fracaso, pero yo desde el punto de vista, digamos, de gestión humana, sí, de lo que se obtuvo, pienso que fue un éxito. Entonces, cambió la perspectiva de alguna manera. Pero ¿cuántas veces? Por lo menos 3 severas, o sea, Tamaño, 3 crisis en forma. cargabas con algo muy fuerte, que era un vacío interior, pero a pesar de eso, exitoso y un ejemplo de perseverancia en medio de todo, porque te caías y te levantabas, te caías y te levantabas, en una búsqueda de éxito, ¿no? Sí, siempre hubo muchas y muy valiosas oportunidades, ¿verdad? Pero por el otro lado siempre había una enorme insatisfacción y como esa insaciable búsqueda por encontrar una paz y un equilibrio que no encontraba. Ya tenemos una información muy valiosa que es tu infancia, con términos un poco generales, tu éxito empresarial, profesional, y el tema con las sustancias, no sustancias de pollo ni del sancocho, sino sustancias psicoactivas, ¿sí? Pero ¿en qué momento da giro tu vida? Empiezas a ver, bueno, sigues buscando ya, pero ¿qué sucede en tu vida? Una experiencia de Dios, un despertar espiritual. Y esa experiencia de Dios me trae Restrepo además, en su momento, y me trae Restrepo con un planteamiento de alguna manera de Dios como yo lo entendía en ese momento, donde me decía que Él tenía un plan y propósito para conmigo aquí. Bueno, y antes de eso, hacia atrás, tus creencias. Digamos que siempre estuvo la inquietud y siempre, digamos, permaneció siempre el trabajar con el otro. En todas esas circunstancias siempre había acciones de trabajo con el otro. Entonces, desde el colegio, ¿sí? Hicimos en esta zona de Monterredondo, hicimos una serie de experiencias trabajando con la gente de la región muy valiosa. Después en los mismos negocios con la gente vinculada a las compañías hacíamos procesos de desarrollo humano, ¿sí? Mucho más allá de lo normal, de lo común en el medio. Parte de lo que tengo para contar que no me enorgullece
es que tengo un montón de hijados que no volví a ver, fruto de las andanzas en diferentes regiones del país, por la cercanía de personas diciéndome, venga, sí, usted es el padrino que yo quiero para... Padrino perfecto, a padrino que yo solucionar el quiero futuro de los niños. porque siempre, digamos, de alguna manera hubo como esa necesidad también de estar involucrándome en los procesos humanos y finalmente procurando generar procesos grupales y procesos de crecimiento, de autoconocimiento, sí, siempre. Y entonces en medio de toda esa, siempre permaneció de alguna manera, sí, esa búsqueda de Dios de alguna forma, ¿verdad? Y esa búsqueda de Dios, pues es que yo digo pues que Dios no pide mucho, porque únicamente lo pide todo. Y entonces muchas veces no estuve dispuesto. Sí, él tocaba mi puerta y yo le decía, estoy ocupado, bueno, mañana. Tengo muchos negocios por atender, hay casos, espéreme, aquí ya vuelvo. Hablamos la semana entrante. Sí, déjeme un momento que resuelva un par de cositas y charlamos. Le hago espacio en la agenda cuando resuelva mis problemas. Digamos que de alguna manera eso siempre estuvo ahí. Siempre es... pues sí, yo pienso que desde chiquito. Y siempre, sí, llenándome de mis necesidades, de mis criterios o de mis urgencias, lo posponía. Finalmente estuve dispuesto. Y estuve dispuesto probablemente por cansancio. Después, ese ejercicio ¿has visto como un hámster en una rueda de Chicago? Corriendo, sí, incansablemente. En el mismo lugar. Exactamente. Sí. Entonces, de alguna manera, pienso que esa búsqueda que yo llevaba en la vida con el éxito, buscando el éxito, y buscando el poder, y buscando el tener, etcétera, se volvió como un ejercicio de una rueda de Chicago, de una carrera que siempre me llevaba al mismo lugar. Y entonces, finalmente estuve como dispuesto. No sé cuánto, por agotamiento. Ya, no. ¿Sí? Digamos que normalmente las personas que han tenido problemas de adicción no hacen cosas genuinas por recuperarse hasta que no tocan fondo. Y ese fondo se llama dolor. Y es finalmente el dolor ha estado ahí por años muchas veces, ¿verdad? Pero finalmente es poderte poner en contacto con eso y decir si tengo que hacer algo distinto. Y bueno, siempre estaba Dios ahí tocando la puerta y yo viendo a ver y entonces finalmente yo creo que estuve dispuesto. Y en ese estar dispuesto me trajo a estas tierras y me dijo, tengo un plan y propósito para contigo. Un tema que pues sigue siendo en el día a día un proceso que no es fácil, porque digamos, después de toda esa búsqueda de poder y de tener y de placer, sí, asumir como principio de vida, qué maravilla todo lo que hay en el mercado que yo no necesito. ¿Sí? Que poderme distanciar en un momento dado de un montón de necesidades que tenía yo fruto de toda esa sociedad en la cual estaba inmerso, distanciar y decirme, no necesito eso. Y encontrar por ese camino pues la disposición para poder silenciarme y escuchar a Dios. Y desde ahí también silenciarme para escuchar al otro. Porque finalmente ese plan y propósito que Dios tenía para conmigo significó el disponte para acompañar personas que tienen dificultades, diversas y diferentes dificultades. Hoy en día yo sigo acompañando personas no solo con problemas de adicción, sino finalmente con todo tipo de dificultades. Cuando hablo de dificultades, hablo de modos de ser que restringen las personas que son en verdad, o sea, modos de ser aprendidos que en un momento dado inhiben el potencial y la libertad que tienen como seres, como criaturas, como seres humanos. Entonces era disponerme para acompañar ese tipo de personas, era el plan y propósito de Dios para conmigo. Pero eso significó un proceso de, por un lado, escucharlo, y también tener la posibilidad de escuchar al otro. Y en ese proceso de escucha, pues poderme distanciar. Yo sostengo que hoy en día sostengo que solo por la gracia de Dios. Y a veces me cuestiono cuánto estoy haciéndome el gracioso yo, en vez de darle el espacio al que sea la gracia de Dios.
eh, digamos que en eso desembocó todo ese proceso de búsqueda y finalmente lo que hago ya hace años, porque estamos hablando de que probablemente los últimos 15 años, una cosa así, he estado, o de pronto más, he estado en función de acompañar los procesos de terceros, de estar ahí dispuesto para servir. Eh, y en ese estar dispuesto para servir es también estar dispuesto para ser usado, ¿sí? Como inútil instrumento. La palabra reencuentro es muy significativa, ¿verdad? En el proceso de servicio y ese camino que has encontrado para ayudarte a ti mismo, dejarte ayudar y servir a los demás, ¿verdad? Sí, finalmente reencuentro me reencuentro con Dios, me reencuentro conmigo mismo, me reencuentro con el otro, con mi familia, con mis vecinos, con la sociedad. Porque finalmente, ¿por qué reencuentro? Porque en última instancia, pues toda esa estrategia fue una enorme pérdida. Sí, me estaba refundido, reconfundido además. Y entonces la posibilidad de encontrarse, de reencontrarse. Yo parto de que la esencia del ser humano, o sea, todos nosotros, los seres humanos, en esencia, ni nos enfermamos, ¿sí? Ni finalmente todas nuestras disfuncionalidades hacen mella en lo que podemos llamar nuestra conciencia. Lo que nos acaba sucediendo es que nos alejamos de ella, nos alejamos de nuestra conciencia, nos alejamos de nuestro ser y nos llenamos en un momento dado de estrategias a partir de las vivencias, ¿verdad? De todo el enredo de mi familia en la infancia, después de todo el enredo de la sociedad misma, después de todo el enredo, ¿sí?, del placer, del tener, del poseer, buscando afuera respuestas que en última instancia están adentro. Qué interesante. Y ya resumiendo, podemos decir que toda la experiencia de búsqueda de tantos años te han servido como experiencia para servir a las personas que tal vez están en una situación actual aún sumergidas o intentando salir y que están tocando fondo. Digamos, y me sigue sirviendo, ¿verdad? Digamos que yo después entendí que a lo largo de todos esos años, digamos que hoy planteamos como muy rápido y muy breve la salida, ¿verdad? Pero me demoré también años buscando cómo salir. En ese proceso de volver a intentarlo, de quebrarme, de volver... Sí, también en un momento dado buscaba la salida, no solo desde el punto de vista de lo que hacía o de lo económico, sino finalmente también en procesos de búsqueda interior. Y entonces, digamos que a mí me da risa porque acabando el bachillerato hicimos un grupo de estudio, un grupo de compañeros que estábamos estudiando todos diversas carreras. Y en ese grupo de estudio, lo que nos dio por estudiar fue la primera infancia en psicología. Ninguno de los que estábamos ahí estudiamos psicología, ¿sí? Pero finalmente fue lo que nos dio y entonces nos buscamos un manual y, ¿sí?, y hacíamos grupo de estudio, leíamos, discutíamos, etcétera, etcétera. Y hoy me da como risa porque desde allá me estaban formando en una dirección. Por el camino, sí, pues ahora te decía que de pronto no lo tocamos, pero sí, yo hice muchos cursos, hice mucha terapia individual, conocí mucho terapeuta, estuve en diferentes entornos de trabajo, conocí religiosos, gente consagrada en el servicio, sin consagrar, pero dedicada al servicio. Sí, digamos que sí, entonces todo ese camino fue un camino de formación de alguna manera, un camino de formación no formal, ¿sí?, pero finalmente un camino de formación. Desde lo vivencial, pero también en un momento dado toda una serie de elementos de formación académica, de formación formal. Y todo eso ha redundado en la posibilidad que tengo hoy en día de acompañar procesos y de servir. Disponerme a servir, ¿sí?, fue también disponerme
pues a soltar todos esos debería ser exitoso, debería ser rico, debería ser y poderoso, debería ser, y cambiar eso por cómo cuidas tu paz hoy, cómo cuidas tu equilibrio hoy, cómo en un momento estás en armonía hoy, cómo te dispones a escucharlo, a escucharte y a escucharme. Yo siempre digo que el tema del amor es un trípode, ¿sí? Porque finalmente es amarás al Señor tu Dios, a tu próximo, como a ti mismo. Y en ese trípode, ¿sí? Como todo banquito de 3 paticas, si tenemos una patica más cortica y estamos ahí parados encima, ok. Y entonces, sí, ¿cuánto en un momento dado vivo el amor por Dios? ¿Cuánto en un momento dado lo vivo en el servicio por el hermano? Pero cuánto además me hago cargo de mis necesidades y finalmente hacerme cargo de mis necesidades a reconocerme pues frágil, vulnerable, necesitado, ¿sí? Pero también amado, ¿sí? Con un potencial, ¿sí? Con la posibilidad de ser, pues digamos que en fe se habla de santos y perfectos, hablemoslo en términos del mundo de plenos y equilibrados, ¿sí? Don Felipe, en este momento nos están viendo niños, jóvenes, universitarios, adultos, y usted nos ha hecho un breve resumen de sus diferentes etapas, ¿verdad? De la soledad del niño, de su búsqueda como adolescente, como joven, eh, y tal vez algunos de ellos están viviendo algo muy parecido, con mucha gente, pero se siente solo, con mucha riqueza tal vez económica, pero se siente pobre. Es su experiencia. Un consejo para el que está escuchando esto desde la experiencia de tantos años. La mayor conquista que puede hacer el ser humano es la conquista de sí mismo. Y entonces el mejor trabajo que se puede hacer es el trabajo de la piel para adentro. Y finalmente el trabajo de la piel para adentro para estar mucho más confortable con la persona más importante que hay en el mundo para cada uno, que es consigo mismo. Pero además si hace un trabajo juicioso de la piel para adentro, ahí se va a encontrar con Dios. En la medida en que sea capaz de escucharse, ¿sí? Y escucharlo, porque finalmente ahí está esa semilla de la cual todos compartimos en este cuántico universo donde todos somos uno. Entonces, digamos que seguimos teniendo una educación muy orientada a darnos habilidades y destrezas para hacer. Y tenemos muy pocos elementos, lamentablemente, en nuestra educación para hacer. Entonces, el mejor consejo que yo podría dar hoy es trabaje en usted mismo para ser. ¿Quién es? Y por ese camino estoy seguro que va a encontrar su propósito, que va a encontrar poder fluir con paz y con armonía, que se va a sentir útil, tranquilo, apasionado, ¿sí? Veraz, íntegro. Don Felipe, muchas gracias por compartir su sabiduría, su experiencia, sus conocimientos con nosotros. Creo que usted es un poquito más sabiólogo que yo. Empiezo a sospechar, me van a quitar el puesto de sabiólogo, pero no me voy a dejar. Eso finalmente es pura generosidad de su parte. No, es muy humilde. No hay sabiólogo como usted. Oh, muchas thank yous, muchas thank yous. Ya por modo de chisme, ya por curiosidad, ¿cuántos idiomas habla? Yo, digamos que difícilmente hablo el español, pero maltrato el inglés, maltrato el francés, y tengo algunos estudios en alemán y en italiano. Nada más así, humildemente. Por eso digo que es un gran sabiólogo. Muchas gracias, don Felipe, por aceptarnos aquí en su hermosa casa. A usted, don sabiólogo. Epistefilomenato, pero usted me ha caído bien, me puede decir epist. ¿Cómo es? Epist. Eso es un buen amigo. Muchas gracias. Ay, no, 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 no. Ay, no. Qué historia tan maravillosa la de Felipito. Espero que en algo le haya podido ayudar a Epist,
porque pues también necesita mucha guía. Él está buscando, así como Felipito, que buscaba y buscaba y buscaba, y ese vacío interno, y logró grandes cosas, triunfó, tuvo grandes éxitos. Claro, también cayó en, ya sabemos, ¿no? Las adicciones, esas cosas que muchos de los jovencitos que están viendo este programa, ojo, porque a veces la búsqueda se va por otro lado. En fin, el caso es que él buscó tanto, y al final encontró su respuesta. Ay, por Dios santo, Señor Jesús bendito. Y para él su respuesta fue Diosito. Sí, Diosito llenó ese gran vacío que tiene en el corazón. O sea, ni los éxitos lo lograron llenar. Ay, tan bonito, ¿no? Esa historia está muy linda. Así que, mijitos, no se cansen de buscar. Ojo, pero no buscar en las cosas malas, porque entonces, ¿qué hacemos? No, hay que buscar siempre en lo bueno, en lo que nos hace bien en esta vida. Bueno, mijitos, bueno, ya los dejamos aquí porque ya la olla se me sigue quemando. Así que adiós, adiós. Síguenos en nuestras redes sociales e inspírate en hacer de tu situación actual el mejor propulsor de tu felicidad.